micrófono. Muy buenos días y bienvenidos a este webinar denominado Fortalecimiento de la cultura preventiva en las organizaciones. Estamos dando un tiempo de 5 minutos para que las demás personas se puedan conectar. Estaremos volviendo a las 9:08.
Muy buenos días y nuevamente bienvenidos a este webinar denominado Fortalecimiento de la Cultura Preventiva en las organizaciones. El día de hoy me acompaña mi compañera Andrea García Herrera. Ella es ingeniera del área de USCT, de Seguridad y Salud en el Trabajo. Cuenta con una ingeniería en salud ocupacional y ambiente en la Universidad Técnica Nacional de Costa Rica, con más de 18 años de experiencia en el Departamento de Promoción y Prevención del Instituto Nacional de Seguros, desarrollando programas para el control y la disminución de los incidentes y las condiciones y ambientes de trabajo seguros. Ella es auditor líder de la norma 39001 en sistemas de gestión de seguridad vial y ella es auditor interno en la norma INTE-ISO 45001-2018 en sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Antes de iniciar con mi compañera, vamos a dar unas indicaciones. El webinar de fortalecimiento de cultura preventiva va a estar y va a quedar grabado en los 180 días restantes en el mismo link que les envié por medio de correo electrónico. Cualquier consulta, cualquier pregunta respecto al tema lo pueden hacer por medio del chat, o de igual forma nos pueden hacer llegar sus consultas por medio de correo en el mismo correo que les indiqué. Sin más y dando oportunidad para que la compañera pueda comenzar con la capacitación. Buenos días, André, ¿cómo amaneció? Muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias, Dayana, por la introducción. Como lo decía la compañera, el día de hoy vamos a hablar sobre el fortalecimiento de la cultura preventiva en las organizaciones. Creo que ese es un tema que llega y engloba toda la gestión que los encargados de seguridad y salud en el trabajo realizamos y es lo que buscamos dentro de nuestras organizaciones, ¿verdad? Que nuestra gente viva esa cultura en prevención y que nos ayuden a minimizar esos incidentes que se pueden presentar de acuerdo a las actividades económicas. Entonces, vamos a dar inicio. No sé si Dayana me indica si se puede ver la presentación. Sí, en este preciso momento ya está la presentación. Perfecto, muchas gracias. Un gusto. Y como lo hemos denominado, fortalecimiento de la cultura preventiva en las organizaciones. ¿Qué esperamos a partir de brindar este webinar o esta capacitación el día de hoy? Abordar un poco sobre el concepto de la cultura preventiva y los elementos esenciales que la caracterizan, ¿verdad? Muchas veces tendemos a confundirlo con cultura organizacional. Tiene mucho que ver, van de la mano, ¿verdad? Pero vamos a ver esos elementos que creemos que son importantes para crear esa cultura de prevención. Son muchísimos. Nosotros escogimos unos cuantos que creemos que son los más importantes y relevantes en nuestra gestión preventiva. También fortalecer el rol de los líderes en seguridad y salud en el trabajo. Principalmente hay un dedacito de municipalidades, ¿verdad? Y las disculpas del caso. Actividades de la transferencia de buenas prácticas del trabajo para fortalecer principalmente esta cultura preventiva. Ahora, tenemos aquí las etapas de la gestión que nosotros creemos que son importantes y son tres grandes etapas. Una primera etapa, ¿verdad? En donde toda organización que inicia se enfoca principalmente en lo que es la tecnología, la ingeniería, los equipos que va a necesitar, esos procesos y esa infraestructura, ¿verdad? Y tenemos aquí una curva que es el número de accidentes con respecto al número de tiempo, ¿verdad? Cuando esta es la primera etapa de cualquier organización, la segunda etapa, ya después de que yo inicio y determino cuáles son mis necesidades desde la parte de producción, vienen los sistemas de gestión. En esta parte de sistemas de gestión tenemos la parte de evaluación de los riesgos, la parte de formación, la certificación y las competencias de mi gente para poder llevar a esta gestión preventiva. Y cuando ya hablamos de cultura preventiva, nos vamos a enfocar más en la parte de liderazgo, en la parte de los valores y en el comportamiento de las personas. Ahora vamos a ir viendo un poquito por qué el comportamiento es importante para poder nosotros gestionar esta cultura en prevención. Y aquí vamos viendo la curva, cómo van disminuyendo los accidentes conforme el tiempo.
¿verdad? La primera parte, nos enfocamos en esa parte, ¿qué necesito, verdad? Entonces descuidamos un poco sobre la gestión de los riesgos como tal. La segunda, ya vamos a ir identificando, estableciendo esos procesos, esos procedimientos e instructivos, educando a la gente, ¿verdad? Sobre la importancia del cumplimiento de estos procesos. Y por último, ya la gente por sí sola tiene que tener esos aspectos culturales dentro de nuestras organizaciones. Hay empresas que van un poco más allá, ¿verdad? Cuando ya se establecen, ya traen todos estos tres elementos en conjunto y empiezan en la parte de competencia de sus empleados como tal. Vamos a hablar de cultura, ¿verdad? Y aquí hay una pequeña definición que dice que cultura son todos los modos de vida y costumbres, ¿verdad? Esos conocimientos, ese grado de desarrollo artístico, científico, industrial y en una época o en un grupo social. Si nosotros nos vamos a la cultura de los costarricenses, ¿verdad? En cualquier parte del mundo donde estemos, siempre nos van a identificar por diferentes modos de vida, costumbres, ¿verdad? Que tenemos. Entonces podemos andar en un pasillo o en un callejón por Europa, ¿verdad? Y con solo escucharnos tal vez hablar, ya nos dicen, son costarricenses y el pura vida, ¿verdad? Eso es una parte de la cultura de nosotros, el pura vida, una sonrisa. Lo mismo ocurre en la cultura organizacional, ¿verdad? En la cultura de las organizaciones es todo aquel conjunto de creencias, todos aquellos hábitos, valores, actitudes, las prácticas que hacemos, tradiciones de los miembros de una organización que constituyen un marco de referencia que va a ser compartido para que todo se haga y se piense en una organización. Por ejemplo, hay muchas organizaciones que están dentro de su ADN organizacional celebrar diferentes fechas importantes en donde le permiten a su personal que pueda vestirse y que pueda expresar a través de diferentes medios artísticos, ¿verdad? Esa fecha importante. Entonces, eso es lo que los hace diferentes a cualquier otra organización. Eso es lo que buscamos. ¿Qué nos hace a nosotros diferentes? ¿Cuál es? Le voy a poner mi ejemplo. ¿Qué nos hace a nosotros, empleados INS, ¿verdad? Ser diferentes a cualquier otra institución del gobierno. ¿Verdad? Entonces, lo que buscamos es eso, esa cultura organizacional que nos diferencia de otras organizaciones. Y lo hemos visto con el tiempo, ¿verdad? Hay trabajadores que tal vez cuando llegan a trabajar a nuestras organizaciones y donde vienen de una empresa que en la parte de salud ocupacional es bastante fuerte, ellos dicen, es que ya yo vengo con esa cultura de la importancia del uso del equipo de protección personal, la importancia de detenerme antes de hacer un trabajo que puede ser peligroso o riesgoso, ¿verdad? Y eso hace que las personas ya lo hagan por default, ¿verdad? Aquí vemos una imagen, ¿verdad? Del iceberg, que aquí lo que buscamos, y ustedes lo pueden ver, lo que logramos ver nosotros son las acciones observables. ¿Qué hace Andrea? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo hace las cosas? ¿Cómo las dice? ¿Verdad? Pero debajo del océano hay un montón de cosas que nosotros no logramos observar, ¿verdad? Que es precisamente los valores, las creencias, la percepción que tienen las personas, las actitudes, los hábitos y esas prácticas que tienen. ¿Verdad? Eso es lo que vamos a ir desarrollando poco a poco con este webinar. Vamos a definir qué es cultura preventiva. Y aquí nos dice, cultura preventiva es aquel resultado de los valores, las actitudes, las percepciones de las personas, las competencias, las pautas de comportamiento que pueden ser de manera individual o grupal, que determina el compromiso, el estilo, la destreza de una organización con respecto a la gestión de salud y seguridad en el trabajo. ¿Verdad? Esto es una definición de la Comisión de Trabajo británica. Entonces, cultura es el resultado de todos los valores, actitudes, percepciones que tienen las personas y el comportamiento que puede ser de manera individual o puede ser de manera grupal. Y también hay otra definición que es sumamente
importante y nos llama mucho la atención que nos dice, la cultura preventiva es como el caldo del estofado. La carne y las verduras son los elementos básicos. Si el caldo, o sea, el liderazgo, los valores, la confianza, el apoyo y la integridad está rancio, se echará a perder el guiso, ¿verdad? Podemos tener la mejor infraestructura, podemos tener los mejores equipos productivos, podemos tener la mejor profesionalismo dentro de la organización, pero si nos falta un líder que se comprometa todo en el tema de seguridad y salud en el trabajo, puede ser que todo eso se eche a perder, ¿verdad? Y tengamos un riesgo de imagen, un riesgo reputacional, una pérdida en los procesos, porque los líderes no están comprometidos en el tema de seguridad y salud en el trabajo. La cultura de seguridad, ¿es posible intentar describirla? Por supuesto que sí. Podemos describir lo que la gente está sintiendo, lo que la gente está percibiendo, ¿verdad? Puede comprender la cultura organizacional y sus diferentes componentes, puede influir de una manera positiva o negativa, ¿verdad? En las decisiones de las personas y de todos los actores. Aquí es importante, nosotros tenemos un programa que es de seguridad basada en el comportamiento y antes de implementar este programa hacemos un diagnóstico precisamente de la cultura de seguridad de las empresas, ¿verdad? Y ahí se dan cuenta muchos líderes lo que realmente la gente está percibiendo de su gestión, ¿verdad? Nos encontramos, recuerdo, en una empresa que ya estaba certificada, implementamos el programa y resulta que dentro de las preguntas venía algo relacionado con la parte de seguridad y salud en el trabajo y la gente manifestaba que no conocían a las personas que formaban parte de este equipo, ¿verdad? Nos llamó mucho la atención porque era lo que la gente estaba sintiendo, se hizo en diferentes turnos de trabajo y demás. Entonces ahí era como una lucecita, inclusive para este equipo de trabajo, de darse a conocer más, de hablar más con la gente, de estar en piso, ¿verdad? Para poder llegar y crear esa cultura que ellos estaban buscando. Entonces sí logramos describirlo, no es una percepción de lo que Andrea estaba en ese momento leyendo, sino la percepción de nuestra gente, qué es lo que nuestra gente está sintiendo en temas de liderazgo, en temas de comunicación, en temas de seguridad y salud en el trabajo, ¿verdad? Entonces sí podemos describir esa cultura de seguridad y acá lo que dice muchas veces es que las decisiones y las acciones de todos los actores en materia de salud ocupacional, a veces un líder puede tomar una decisión y puede llevar a desencadenar una serie de problemas a nivel interno, ¿verdad? O de riesgos. Ahí tuvimos la experiencia, recuerdo que de una empresa donde un agente de equipo de protección personal nos comentaba, ¿verdad? Que llegó a una empresa a mostrar el equipo, ¿verdad? A hacer ahí como un pedido, ¿verdad? Que le había hecho la empresa de un equipo determinado, va y habla con el gerente de producción, pero cuando él ingresa a la empresa, determina que están haciendo trabajos en alturas. Entonces va con el gerente y de una vez le dice, mira, esa gente que está haciendo trabajos en ese techo no tiene equipo de protección personal y sería importante que se le pueda otorgar el equipo. Nosotros tenemos ahí un equipo también que le podemos mostrar las características y demás. Ese día la respuesta del gerente fue, no, esa no es mi prioridad. ¿Verdad? Entonces vean que muchas veces esas decisiones y esas acciones pueden llegar a perjudicar inclusive nuestra cultura en prevención, ¿verdad? Si ese líder no está comprometido en el tema preventivo, muchas veces nos puede llevar a tomar decisiones o generar condiciones que no son las adecuadas. La cultura, regálenme aquí un momentito porque aquí este cuadrito me estorba un momento. La cultura preventiva la podemos ver desde tres aspectos importantes, ¿verdad? Los aspectos psicológicos. ¿Qué siente la gente?
O sea, ¿qué está sintiendo nuestra gente? Esos valores, esas actitudes y esas percepciones. Aspectos de comportamiento. ¿Qué está haciendo la gente? O sea, las decisiones y las acciones, ¿verdad? Que van muy de la mano precisamente con esos valores y esas actitudes que la gente está sintiendo. Y algunos aspectos situacionales que tiene la organización. ¿Será que mi organización tiene establecido sus políticas, tiene actualizados sus procedimientos, cumple con los requisitos mínimos de ley, ¿verdad? Y cuenta con un sistema de gestión que al final lo que me busca es la mejora continua de todos los procesos de la organización. Entonces, cultura preventiva, 3 aspectos importantes. No se nos olvide la parte más importante de toda organización, que es nuestra gente. ¿Qué está sintiendo mi gente? ¿Cómo se está comportando mi gente? ¿Y qué tengo yo como organización? Ya vamos a entrar aquí un poquito en el tema de lo que es el comportamiento. ¿Qué es el comportamiento? Es el conjunto de actos de un ser humano, ¿verdad? Con relación con su entorno y el mundo de estímulos. Puede ser consciente o inconsciente, voluntario o involuntario, público o privado, según las circunstancias que los afectan. El ser humano muchas veces se comporta de manera diferente. Y aquí en una empresa me decía, la conducta y el comportamiento son lo mismo. La conducta se puede cambiar, el comportamiento se puede cambiar. El comportamiento se puede cambiar, más sin embargo la conducta no, porque ya la conducta es algo que traigo yo en mis adentros. El comportamiento sí, porque como lo dice acá la definición, puede ser consciente o inconsciente. ¿Verdad? Podemos ver un compañero en nuestra organización muy serio, muy respetuoso, una persona ecuánime, ¿verdad? Pero cuando puede ser que tengamos una situación especial en un estadio de fútbol, por ejemplo, una final. Y ahí ese compañero puede ser que se libere, ¿verdad? Y lo veamos gritando, diciendo palabras inapropiadas. Bueno, es otro compañero al que vemos en la oficina, ¿verdad? Por eso es que el comportamiento es consciente o inconsciente. Nos comportamos diferente de manera individual a como nos comportamos de manera grupal. Entonces, ¿el comportamiento es modificable? Por supuesto que sí es modificable. ¿Lleva con el tiempo? Sí. ¿El comportamiento se puede observar? Por supuesto que sí se puede observar, porque es la forma en que yo me voy a comportar ante diferentes situaciones que la vida cotidiana a mí me pueda presentar. Perdón. Ok. ¿Y qué es un comportamiento de riesgo? Aquí vamos a ver, son las decisiones y acciones de las personas que se exponen a situaciones o condiciones peligrosas. Volviendo al ejemplo del gerente que decidió que la gente que estaba haciendo trabajos en alturas no requería su equipo de protección o no era su prioridad en ese momento en seguridad, precisamente hacen comportamientos de riesgos. O sea, ellos tienen que hacer un trabajo, ¿verdad? Les pagan por hacer un trabajo. Puede ser que nuestras personas conozcan el riesgo que es subirse a un techo, hacer el trabajo que vamos a hacer, pero ante decisiones y acciones de otras personas, los estamos exponiendo precisamente a esas condiciones peligrosas. Eso es un comportamiento de riesgo. Muchas veces puede ser producto de una decisión de la organización o muchas veces puede ser una decisión propia de cada persona. Tenemos acá un gráfico pastel, ¿verdad? En donde lo que buscamos es la distribución aproximada de los factores causales de los incidentes. Vemos ahí que el gráfico pastel amarillo es el que mayor resalta, ¿verdad? El mayor porcentaje. Y tenemos un verde y un gris que es de menor porcentaje. Entonces, tenemos que, según lo que hemos leído estadísticamente y lo que nos dice la literatura, que el 8% de los accidentes se deben a condiciones del trabajo. O sea, cosas que la organización ha hecho, ¿verdad? Y que producen un accidente. Un 2%
son por causas naturales. Aquello que no puede controlar el patrono, aquello que no podemos controlar los gestores, una serpiente, una inundación, un enjambre de abejas, por ejemplo, o un sismo. Y vean qué importante que en un 90% se deben a decisiones y acciones de quién, de las personas. Esa capacitación la dimos en una empresa y nos decía el gerente de la empresa que cuando presentamos este gráfico, que todo era culpa del trabajador, ¿verdad? Cuando vimos ahí decisiones y acciones de las personas, un 90%, entonces se levanta la mano y nos dice, entonces todo es culpa del trabajador, porque el trabajador es el que tiene la culpa de accidentarse, no precisamente. Entonces, este 90% que nos indica aquí que son por decisiones y acciones de las personas, hay un gran porcentaje que se deben a factores personales. Ahora vamos a ir viendo cada uno de ellos. O sea, dice que un 30% de ese 90 corresponde a factores personales, pero también nos dice que un 70% se deben a factores organizacionales. Ok, el trabajador reportó, el trabajador identificó que una máquina estaba en mal estado, que había un derrame de aceite, que había una polea en mal estado, ¿verdad? Y la empresa hizo caso omiso sobre eso que estaba reportando el trabajador. Entonces, como lo decía anteriormente, con el caso el ejemplo de los muchachos de trabajos en alturas, tienen que hacer el trabajo. Entonces, lo reporté una, lo reporté dos, lo reporté 3 veces que una polea estaba en mal estado, seguí trabajando y a causa de eso, por una acción o un factor organizacional, me produce un accidente como tal. O la empresa más bien lo está exponiendo a ese comportamiento de riesgo. ¿Se pueden modificar los comportamientos? Ya lo hablamos. Por supuesto que sí los podemos modificar, ¿verdad? Y aquí vamos a hablar un poquitito sobre el modelo del comportamiento como tal. Comportamientos seguros es lo que andamos buscando, ¿verdad? Que nuestra gente se comporte de manera segura. Se comporte y si logramos hacerlo dentro de la organización, o sea, que esa persona cumpla con procesos, con procedimientos, con la normativa, vamos a crear personas conscientes y vamos de manera indirecta a colaborar a que se comporte fuera de la organización de la misma manera. Si va a hacer un trabajo en su casa, que lo haga de manera segura. Si va a utilizar un vehículo, lo haga de manera segura. Y lo que estamos buscando es eliminar esos comportamientos de riesgo. Eso que tal vez hemos hecho por tiempos de la misma forma, nunca me ha pasado absolutamente nada y lo sigo haciendo, ¿verdad? Entonces hay que ir eliminando esos malos hábitos y guiarnos a tomar esa conciencia de que lo más importante ahorita es hacer las cosas con seguridad. ¿Por qué suceden los comportamientos? Entonces, los comportamientos, tenemos acá 3 elementos o del modelo de comportamiento. En uno tenemos los activadores, en el otro tenemos el comportamiento como tal y el otro las consecuencias. Entonces, los activadores nos dice que puede ser cualquier persona, cualquier cosa o un lugar que condiciona o activa una conducta. El comportamiento es la acción que yo voy a observar, es ese comportamiento de la persona ante cualquier lugar que condiciona o activa una conducta, perdón, o cualquier persona. Y la consecuencia es cualquier suceso consecuente al comportamiento y que pueda cambiar la probabilidad de que se repita en el futuro. Entonces, ¿qué es lo que buscamos acá? Precisamente que una consecuencia puede llevar a que se motive un comportamiento, porque si yo tuve una consecuencia positiva, puede ser que lo vuelva a utilizar nuevamente y que las consecuencias van a servir como futuros activadores del comportamiento. O sea, consecuencias positivas, futuros activadores para yo volver a hacer ese comportamiento que es la acción observable como tal. Lo veíamos acá. Consecuencias, puede ser positiva, ¿verdad? O puede ser, si es positiva, perdón, puede ser que se repita. Si es un suceso que va a ser negativo,
no se va a volver a repetir. Si es positivo, va a motivar a que ese comportamiento se vuelva a repetir, yo lo pueda observar y se convierta en ese activador. Aquí tenemos una imagen. Esta imagen vemos a una muchacha conduciendo y también al frente tenemos a una persona que va cruzando la carretera con un niño en brazos y ella va contestando un mensaje. Creo que toda esa práctica, la mayoría de las personas las hemos hecho, ¿verdad? Entonces, ¿qué es acá lo importante? Tenemos un activador. ¿Cuál va a ser ese activador? Esa llamada, ese mensaje, no sabemos si es un mensaje positivo, si es un mensaje negativo, si es el jefe, si es el novio, el esposo, el hijo, ¿verdad? Pero ese es el activador. Ahorita el activador es ese mensaje o esa llamada que ella está recibiendo. El comportamiento es lo que estamos logrando nosotros ahorita ver en la imagen, que ella está prestando atención al responder esa llamada o ese mensaje, está perdiendo la vista al frente sin darse cuenta que hay una persona que está cruzando la carretera y la consecuencia no sabemos qué pasó. Pudo haber sido positiva, pudo haber sido negativa. Si fue positiva, la señora logró cruzar la carretera, no pasó absolutamente nada y puede ser que esta persona que va conduciendo vuelva a repetir ese comportamiento. ¿Verdad? Pero si la consecuencia fue negativa, la señora atropelló, chocó, perdió la estabilidad, lo que sea, de su vehículo y se desvió de la vía, puede ser que ya la próxima vez que ella reciba una llamada o un mensaje, lo piense 2 veces para no volverlo a repetir. Tenemos aquí otra imagen. Aquí tenemos a una persona que está con cargas suspendidas, ¿verdad? Estamos viendo no utiliza equipo de protección personal de ningún tipo, ¿verdad? Excepto su casco y su chaleco, pero para trabajos en alturas no. Eh, ¿Cuál va a ser el activador? No sabemos. Puede ser que el jefe le dijera, hay que hacer ese trabajo de hoy para hoy. Tenemos una visita del dueño del proyecto y tenemos que adelantar trabajo. Vamos atrasados. No sabemos cuál es el activador. El comportamiento es lo que estamos logrando ver ahorita, ¿verdad? De esa persona, su vida ahí haciendo manipulación de esa carga suspendida sin su equipo de protección adecuado. La consecuencia, como lo decía en la imagen anterior, puede ser positiva o negativa, ¿verdad? Y depende de ese suceso o esa consecuencia, puede ser que esta persona lo vuelva a repetir nuevamente esa condición de riesgo como tal. ¿Cuáles son los activadores que nos llevan a tomar decisiones? Hablamos anteriormente de este cuadrito, ¿verdad? Que eran factores organizacionales o factores personales para llevar a este 90% de las decisiones y acciones que toman las personas. ¿Por qué la gente está tomando esa decisión, verdad? Entonces, el 70% nos dice que son por organizaciones y nos dicen que puede ser por malas directrices, por falta de un liderazgo, ¿verdad? Podríamos hablar también de que ese es un activador importante. Podríamos haber falta de procedimientos, no hay un procedimiento, un instructivo que diga cómo se hace el trabajo, desconocimiento. A veces contratamos personas por su necesidad de trabajo, nos dicen que saben hacer muchas cosas, ¿verdad? No hacemos una inducción adecuada en el puesto. Puede ser que esa persona pueda tener 20 años de estar dentro de la organización, pero ha desempeñado esas tareas. Puede ser que las conozca, pero no tiene las habilidades, no tiene las destrezas, ¿verdad? Y muchas veces, para no decirle que no a un jefe, porque dependiendo de la jefatura, dicen, yo lo hago, ¿verdad? Pero desconocen muchos procesos, muchos procedimientos o muchos instructivos a la hora de hacer el trabajo. O inclusive podría ser por malas condiciones laborales. ¿Verdad? Tenemos un taller que hay mucho desorden, existen un montón de elementos o factores que me pueden llevar a que yo tenga un incidente como tal. Esos serían como, digamos, los 4 elementos importantes de los factores organizacionales. Ahora, la parte de factores personales, cansancio, fatiga, no dormí bien, ¿verdad? Presión, ¿verdad?
Presión de grupo. Siempre tenemos dentro de nuestros grupos de las organizaciones una persona que es cumplida, se pone el equipo, cumple con el procedimiento, con los tiempos, con los horarios, ¿verdad? Y siempre hay un grupito por ahí que le dice, por usted nos van a poner este equipo, es que si usted no se lo quita, tenemos mucha presión de grupo como tal. Tenemos problemas personales, todos pueden tener problemas personales, financieros, de todo índole, ¿verdad? Y eso lo llevamos al trabajo. Difícilmente nos podemos quitar la chaqueta de papás, de mamás, ¿verdad? De hijos y llegar y decir, bueno, lo voy a dejar acá y a las 7 de la noche, 6 de la tarde me vuelvo a poner la chaqueta para volver a pensar en esos problemas. Problemas personales, problemas de pareja, ¿verdad? Y el estrés y el manejo de las emociones, ¿verdad? Eso tiene mucho que ver con toda la parte de los riesgos psicosociales, ¿verdad? Cómo los manejamos, cómo estamos manejando las emociones, cómo estamos llevando nuestra vida personal, y laboral, ¿verdad? Tiene que ver con esos factores personales también. Vamos a enfocarnos un poquito acá, el que acaba de señalar en color rojo, sobre el liderazgo. Siempre es importante que el líder tenga claro hacia dónde vamos y le comunique a su gente hacia dónde nos vamos a dirigir. Este es el pilar fundamental para que toda la gestión que nosotros realizamos desde la parte preventiva funcione. Podemos tener el mejor profesional, las mejores cosas, pero si este líder no está comprometido en temas de seguridad, difícilmente esta gestión va a funcionar, ¿verdad? Nosotros visitamos muchísimas empresas y hemos visto cómo muchos de nuestros colegas nadan contracorriente, ¿verdad? Porque primero está la producción antes que la seguridad y no todo tiene que ir de la mano. Ahí vamos a ir viendo más a detalle cada uno de estos elementos, pero nos vamos a enfocar mucho en la parte de liderazgo, en la parte de comunicación. Ya para ir entrando en materia de cultura preventiva, al inicio yo les comentaba que existen un montón de elementos para hablar sobre cultura preventiva, pero nosotros escogimos 7 elementos que creemos que se entrelazan entre sí y que son importantes para la gestión que estamos realizando o hacia dónde queremos llevar a la organización. El primero tiene que ver con liderazgo, el segundo con los valores y objetivos, ¿verdad? Que está sintiendo nuestra gente. La parte de comunicación, estamos comunicando, estamos llevando el mensaje a todos los niveles de la organización, aprendizaje organizacional, esas competencias que necesita mi gente para desarrollar sus funciones, las condiciones de trabajo son las adecuadas, los equipos de trabajo, esos equipos de trabajo intercambian roles. ¿Verdad? Yo conozco lo que hace el gerente de producción conoce qué hace el gerente de seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo, porque al final, como les decía, vamos a necesitar de todos estos elementos y el comportamiento. ¿Cómo se está comportando mi gente dentro de la organización y fuera de la organización también? ¿Verdad? ¿Y por qué lo digo fuera de la organización? Porque ahora también la parte del riesgo en trayecto es, digamos, que el talón de Aquiles de muchas de las organizaciones y que tenemos que colaborar a que las personas cuando salgan de nuestras oficinas o de nuestras empresas se comporten de manera adecuada, porque si no, eso me va a llevar a que ese riesgo yo lo tenga que asumir. ¿Verdad? Y ya yo no voy a tener el control de esas personas una vez que salgan de las empresas, pero sí puedo educarlas, sí puedo fomentar ese cambio de comportamiento cuando van para sus casas. Vamos a tomar el liderazgo como un punto de partida en la ruta hacia la cultura preventiva de excelencia. Eso es lo que nosotros buscamos, ¿verdad? Como les decía, el líder involucrado, la alta dirección dentro del proceso de seguridad, que todas esas reuniones que vamos a rendir cuentas se inicien con temas de seguridad, ¿verdad? Y salud ocupacional. Esta disciplina o los líderes van a influir dentro de cualquier grupo, ¿verdad? Y esto nos va a permitir alcanzar las metas. Entonces, si ya tenemos una cultura,
preventiva, llevémoslo a una cultura de excelencia. Eso es lo que vamos a tratar. Vamos a promover, ¿verdad? A través del liderazgo, una comunicación abierta. Vamos a llevar a las prácticas, acciones alineadas a los valores y objetivos de la seguridad y salud en el trabajo. Vamos a promover ese aprendizaje organizacional. Vamos a disponer de los recursos para mejorar las condiciones actuales de trabajo. Vamos a integrar la gestión en torno a las personas trabajadoras y vamos a modificar ese comportamiento de riesgo. Esta es la ruta para llegar a ser una cultura preventiva por excelencia. Los 7 elementos que hablamos anteriormente están inmersos en cada uno de estos. Y al final, lo que vamos a buscar es la gestión del comportamiento a través para llegar a esa cultura por excelencia. Vamos a hablar del primer elemento sobre lo que es el liderazgo en la seguridad y salud en el trabajo, ¿verdad? Acá la definición nos dice, los líderes logran que la seguridad funcione demostrando su compromiso o permiten que fracase a partir de su indiferencia, ¿verdad? Pongo nuevamente el ejemplo del gerente que dijo, ahorita las personas que están haciendo trabajos en alturas no son mi prioridad. Entonces, a partir de eso, ¿verdad? Puede ser que la gestión fracase. Esta persona que nos hacía ese comentario me decía, no puede ser, o sea, que un gerente piense así, ¿verdad? Y lo vemos. Nosotros, como les digo, visitamos empresas de todas las actividades económicas y son muy pocos los gerentes que se acercan, que agradecen en nuestro acercamiento, nuestro apoyo, ¿verdad? En temas de seguridad y salud en el trabajo. Muchas veces podemos desarrollar muchas gestiones, programas preventivos y nunca el gerente llegó a ver qué estábamos haciendo o se acercó o preguntó sobre la gestión y se centra solo en una persona de seguridad y salud en el trabajo. ¿Verdad? Ella el que lleva la batuta, el que tiene que lidiar, el que tiene que nadar contra la corriente, el que tiene que ver cómo se hace alianzas estratégicas con todas las demás gerencias. Pero si desde la alta dirección ese gerente, el gerente general, incluye, cree en la seguridad y salud en el trabajo, de ahí para abajo todo el mundo va a creer en eso, ¿verdad? Entonces, esto es el punto de partida de nosotros. ¿Qué es un líder en seguridad y salud en el trabajo, verdad? El verdadero papel de ese líder como tal es poder influir principalmente en poder inspirar, ¿verdad? El poder transmitir, el contagiar, el que es ilusionar, motivar y poder ayudar de tal manera que se gane la confianza, el respeto, la cooperación leal de las personas para el logro de los objetivos. Entonces, ese líder es el que logra todo eso, el que hace recorridos en planta, el que habla con el operario 1, el que habla con las personas de limpieza, el que habla con las gerencias, el que habla con los supervisores, ¿verdad? Y logra principalmente ganarse la confianza de todos. ¿Verdad? Y que este líder sea esa persona influyente en temas de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos diferentes tipos de liderazgo. Y acá yo les digo a ustedes, de acuerdo a las características, se van a posicionar o van a llegar y decir, uy, mi jefe es tal líder, ¿verdad? Entonces tenemos 3 tipos de líder. Tenemos el líder que es pasivo, ¿verdad? Liderazgo pasivo es aquel supervisor, gerente, que se hace el de la vista gorda en temas de seguridad, ¿verdad? Tiene bajos niveles de conciencia sobre lo que es la seguridad. Ojalá que sean personas que son personas empíricas, que tienen muchos años de estar dentro de la organización y que
digan, uy, o sea, yo no creo en eso, yo tengo 20 años de trabajar en esto, 30 años de trabajar en esto, siempre lo he hecho así y no ha pasado absolutamente nada y ahora me vienen con temas de preventivos, ¿verdad? Temas de seguridad. Percepciones negativas del clima preventivo, que pereza, más papeles, hay que llenar, ahora hay que pedirle permiso a todo el mundo para hacer un trabajo crítico, ¿verdad? Y tiene aumento de accidentes. Entonces, si nosotros hiciéramos un análisis por áreas de trabajo, ahí podríamos ver cuáles son esos gerentes, ¿verdad? O líderes o supervisores o jefes que son pasivos, ¿verdad? Tenemos el liderazgo de recompensa. Ese líder, ese supervisor jefe que crea que una visión de lo que se persigue. Mire, chicos, hay que cumplir con una meta, hay que llenar todos los procedimientos, hay que firmar los permisos de tareas críticas, ¿verdad? Pero no se la cree. Aún así, no cree mucho en la seguridad, simplemente cumple con esa parte del requisito como tal. No pretenden cambiar, ¿verdad? Y lo único que tratan de buscar es una estabilidad. No me voy a meter en problemas. Si me dicen que hay que hacerlo así, lo voy a hacer de esa manera, ¿verdad? Comunica las metas, que es lo que se va a hacer, indica cómo se debe hacer, ¿verdad? Monitorea el cumplimiento, premia el desempeño y castiga el no cumplimiento, ¿verdad? Ese es el liderazgo de recompensa. Ok, voy a premiar a quien me está cumpliendo, pero voy a castigar al que no. Pero no se sienta detalladamente a verificar por qué esa persona está fallando en lo que ya yo le comuniqué, ¿verdad? Y tenemos el liderazgo transformacional, que es ese líder que creo, Dayana, que la presentación se salió. No está en vivo. ¿Me puedes verificar, por favor? Regálame un momentito porque yo me estoy viendo en la pantalla, más no la presentación. Espere para mandarle un mensajito a la compañera que está en la parte de producción. Aló, aló. Daya, creo que la presentación no se está viendo. Sí, correcto, sí se está viendo. Sí. Es que Sí, me salió aquí en la pantalla chiquitita. Ok, listo. Bueno, las disculpas. Entonces, continuamos. Tenemos entonces el líder que es transformacional, ¿verdad? Ese es el líder que actúa como ese modelo a seguir, esa persona que yo quiero hacer como mi jefe, ¿verdad? Que motiva e inspira a trabajar de forma segura, que aporta valor. 40 personas. Ya tienes el micrófono, ok. Aporta el valor, muestra preocupación por el bienestar de los demás, cree en la seguridad y lo demuestra con hechos, cumple con los objetivos y propone nuevas ideas, busca el cambio, la innovación y la mejora continua. Igual, dentro de nuestros equipos de trabajo podemos identificar personas con estas características. Estas serían personas que son aliados estratégicos para que pueda llevar a un equipo, ¿verdad? A lo que nosotros estamos buscando. Hay personas que son líderes de nacimiento, ¿verdad? Y podríamos formarlos y involucrarlos en todo este tema de seguridad, ¿verdad? Hay trabajadores que inspiran a otros a hacer las cosas, ¿verdad? Y también tenemos esos líderes, esos jefes, gerentes o supervisores que cumplen con todas estas características. Entonces, ahí les dejo esas 3 definiciones
para que cada uno se posicione donde cree que de acuerdo a las características va. Entonces, buscamos cuál es el líder que buscamos, el que transforma a la gente a ese modelo a seguir. Hacia eso es donde buscamos, buscar ese líder pasivo, llevarlo a ese líder de transformación como tal. Características que debe de tener un líder en seguridad y salud en el trabajo. Estas son algunas de las características. Debe ser una persona responsable en cada una de las tareas que se le asigne o actividades dentro de la organización. Debe de tener credibilidad y confianza, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando yo tengo un líder al que yo no le tengo la confianza porque no predica con el ejemplo, me exige a mí, pero yo veo otras cosas, ¿verdad? Pierde esa credibilidad, ¿verdad? Debe de ser una persona que se oriente a la acción, vamos a hacer, ¿verdad? No es una persona que pueda ser tan pasiva, sino es de innovar, de hacer, vamos a realizar las acciones que así nos comprometamos. Debe ser una persona con empoderamiento en el tema de seguridad, que esté ahí, que yo me quiero empoderar, quiero conocer cómo es que se hace dicha gestión, ¿verdad? Debe tener empatía, empatía por sus equipos, por sus compañeros de trabajo, debe de tener ese compromiso con la organización y compromiso con sus equipos de trabajo, ¿verdad? Que si nos equivocamos todos. No fue Pedrito, Juancito, Luisito, ¿verdad? Sino que ese es el compromiso que tenemos. Yo soy el líder y yo tengo que enfrentar el por qué no estamos cumpliendo con algo o algo que no se hizo, ¿verdad? Ese reconocimiento, tenemos que reconocer no solo las cosas, tenemos que reconocer las cosas positivas. Muchas veces cuando hablamos de este tema de reconocimiento nos dicen, ay, pero es que la empresa tal vez no nos dan los recursos para hacer el reconocimiento. No, muchas veces es simplemente una palmadita en la mano y decir, Andrea, qué bien estás haciendo las cosas, muchas gracias, ¿verdad? Ya para eso, para una persona es un símbolo de motivación, es un símbolo de que mi jefe se está dando cuenta de que estoy haciendo las cosas bien, ¿verdad? Y cuando tenemos otras personas que están haciendo las cositas mal, entonces sentarnos, conversar y conocer por qué esa persona se está comportando o haciendo o incumpliendo con algo, ¿verdad? Lo que hablábamos anteriormente, muchas veces si no nos sentamos y conversamos sobre el asunto, no conocemos las principales causas. Puede ser que tenga un problema familiar, que tenga un hijo enfermo, la esposa, la madre, el esposo. Desconocemos porque esa persona tal vez anda un poco despistada, desmotivada, ¿verdad? Entonces sí es importante sentarnos y conversar con nuestros equipos, conocer más allá del trabajo que hace mi gente, ¿verdad? Eso también es importante. Algunos buenos consejos para lo que son, para ser un líder en seguridad y salud en el trabajo, ¿verdad? Unas buenas prácticas hay que asumir la responsabilidad. Asumamos la responsabilidad, somos empleados de confianza si nos dan una jefatura, un supervisor y tenemos a cargo un equipo de trabajo. Importantísimo cuando somos líderes, ¿verdad? La seguridad no es solo una obligación legal. Yo siempre lo veo así cuando somos líderes y nos dan un equipo de trabajo, somos como la mamá de ese grupo de pollitos, ¿verdad? Porque muchas veces tenemos que ser psicólogos, economistas, contadores, profesores, de todo, ¿verdad? Dentro de nuestros equipos de trabajo, porque vamos a trabajar con diferentes personas, diferentes costumbres, diferentes metas, diferentes situaciones. Entonces tenemos que no solo ver que la seguridad de ellos es un requisito legal, no. Ellos son padres, son hijos, son esposos o esposas, ¿verdad? ¿Qué pasa si alguno de ellos tiene un problema de salud o pierde la vida? ¿Cómo nos acercaríamos a la familia y decir, por una decisión o una acción mía, Julano de tal o Julana de tal falleció? ¿Verdad? Se quedaron esos niños sin mamá, sin papá, sin el sustento
de una casa, ¿verdad? Entonces, la seguridad no es solo una obligación legal. La seguridad es responsabilidad de todos, pero tiene que ser el líder el que promueva que la seguridad sea así. Eh, el líder, el de asumir la responsabilidad, tenemos que incrementar el nivel de competencias. O sea, ¿qué me falta? Que yo tengo que conocer a mi equipo. Bueno, mi equipo tiene que tener conocimientos en los procedimientos de trabajo seguro. Tiene que conocer cuáles son los riesgos que ellos tienen en su puesto de trabajo, así sea un puesto administrativo. ¿Cuáles son los riesgos? Mire, si usted pasa muchas horas sentada, va a tener este riesgo. Mire, si usted pasa muchas horas al frente del computador en un periodo ya de 6 horas, vas a tener una fatiga, vas a tener cansancio, vamos a hacer, ¿verdad? Entonces hay que incrementar esas competencias y el conocimiento de nuestros equipos y informarlos. Mantenerse siempre informado sobre todas las evaluaciones, todos los procedimientos, capacitaciones y auditorías que se hagan, ¿verdad? Entonces, sí es importante que si hubo un cambio en un procedimiento, yo esté informado. ¿Por qué? Porque yo tengo la responsabilidad de comunicárselo a mi equipo de trabajo y decir, bueno, ahora se cambió este procedimiento, antes lo estábamos haciendo de esta manera y ahora lo vamos a hacer de esta otra manera, ¿verdad? Entonces, tenemos que mantenernos siempre informados. Algunos aspectos normativos aquí para no dejar pasar y que hablábamos que la seguridad no es solo un requisito legal. En la Constitución Política de 1949, ¿verdad? Que fue cuando se publicó, en el artículo 66 nos dice que todo patrono debe adoptar en sus empresas las medidas necesarias. ¿Para qué? Para la higiene y la seguridad en el trabajo. Imagínense en 1949. Yo cuando leo este artículo me quisiera trasladar en esos tiempos cómo eran las industrias, las organizaciones, cómo era un proceso de construcción, qué tipo de herramientas utilizaban, ¿verdad? O una industria, no importa de cuál actividad. Entonces, vea que desde esos años ya nos decían, todo patrono debe adoptar en sus empresas todas las medidas para la higiene y la seguridad en el trabajo. Entonces, no es un tema que es muy reciente. También importante recordar acá, en el capítulo 4 del Código de Trabajo, cuáles son esas obligaciones que tiene el patrono, ¿verdad? Y nos dice tanto en el artículo 214 y en el artículo 284 que todo patrono debe indagar los eventos ocurridos. O sea, debe conocer los detalles, las circunstancias y los testimonios de lo que ocurrió. Debe reportar al INS en el formulario de aviso de accidentes. Esto en caso de un incidente como tal. Debe cooperar con el INS en el proceso de investigación cuando nosotros no tenemos claro un evento, cuando se mandan esas notas, cuando se mandan esas notas de reubicación, ¿verdad? Permitir las inspecciones de las instalaciones a las autoridades competentes. Importante aquí resaltar cuáles son las 3 instituciones del gobierno que podrían hacer una inspección dentro de la organización: Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud y el INS. Y hoy por hoy a veces el patrono dice, es que no los puedo atender, ¿verdad? No, es que debe permitir porque ya está establecido en el 284. Debe de adoptar medidas preventivas que se señalen las autoridades competentes. Y aquí es importante, cuando se hace una inspección, se deja un documento, un acta de visita, y en esas actas de visita se dejan una serie de recomendaciones. Les puedo decir que en nuestro caso, a veces topamos con empresas que les damos 3 meses, ¿verdad? Llegamos a 3 meses posteriores a la visita y para ver las mejoras y nos dicen, no hemos hecho nada. Entonces le entra a uno como esa lucecita roja y dice, bueno, ya, son temas de seguridad, ¿verdad? Ok, se les vuelve a dejar otra vez el recordatorio y a los 6 meses llegamos, no, de las 6 que usted me dejó, solo 2 he realizado. ¿Qué hacemos nosotros en ese caso? Coordinamos con Ministerio del Trabajo.
¿verdad? Para que en conjunto se haga el cumplimiento de las medidas de seguridad y salud en el trabajo. Comprendemos y somos conscientes que habrán algunas recomendaciones que requieren de presupuesto, ¿verdad? Que no son recomendaciones de manera inmediata, pero la ley dice debe cumplir con el tema y no importa si en el año 23 no lo pude realizar un confinamiento, por decir algo, un encerramiento de una fuente generadora de ruido, bueno, pero en el 24 podríamos generar el presupuesto y hacer la recomendación, ¿verdad? Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias sobre salud ocupacional. Nadie puede llegar y decir que desconocen del tema de seguridad y salud en el trabajo, ¿verdad? Ah, no, yo solo tengo la póliza y con esa póliza de riesgos de trabajo me van a atender. No es mi responsabilidad y ahí yo mando a todo el mundo. No, tiene que conocer también cuáles son sus reglamentos de acuerdo a sus actividades económicas. Debe brindar capacitación a los trabajadores. Este es un tema sumamente importante y va a tener injerencia. A veces nos piden capacitaciones que damos nosotros y nos dicen, es que no, estamos en producción y no nos dan tiempo. Entonces, ¿cómo vamos a capacitar a nuestra gente? ¿Cómo vamos a crear cultura en nuestra gente si nuestro gerente de producción no está dando chance para que nuestra gente se capacite, se entrene en temas preventivos? Y acá es muy importante, lo está estableciendo, brindar capacitación a los trabajadores y brindar el equipo de protección personal requerido. Esas son las obligaciones que tiene el patrono. Hay una serie de obligaciones que tenemos nosotros los trabajadores que son también importantes, están establecidos en el artículo 285 de comunicación para ellos en los temas de cuando demos las charlas o las capacitaciones. Otra buena práctica para ser un líder en seguridad y salud en el trabajo, dice genere credibilidad y confianza. ¿Cómo voy a generar yo esa credibilidad y esa confianza? Debo ser una persona íntegra, ¿verdad? Lo que dice coincide con lo que hace. Yo no le puedo llegar y decir a una persona, utilice el equipo de protección personal, mire, usted no puede entrar a tal proceso si no se pone este equipo. Ah, pero resulta que yo voy a ese proceso y no me pongo el equipo que le exijo a las personas. Entonces ahí, ¿verdad? Genera un poquito de credibilidad. Bueno, ya me exigen a mí, pero Julano no lo usa, ¿verdad? Sea intencional y actúe dando el ejemplo mediante su participación y actividades claves de seguridad. ¿Qué pasa si yo promuevo campañas de seguridad, campañas de bienestar para mis empleados, pero yo ni siquiera me asomo? Ni siquiera me ven por ahí saludando a la gente. No sé, hablemos de campañas de salud que hacen. Bueno, van a donar sangre y el líder ni siquiera se apareció por ahí para donar sangre, ¿verdad? O por lo menos para estar presente. Entonces, intencional. Siempre hay que actuar dándole ejemplo, así en capacitaciones, así en rendición de cuentas, así en campañas preventivas que hagamos. Disponga sus capacidades a favor de la prevención. Entonces, ¿qué capacidad tengo yo de la alta dirección para favorecer temas preventivos? Bueno, por mí tiene que pasar todo lo que son presupuestos, todo lo que son recursos, todo lo que son proyectos de innovación. Entonces, yo puedo utilizar esas capacidades para temas preventivos también. Muestre interés en los resultados de seguridad. ¿Qué pasa si va el encargado de salud ocupacional y rinde cuentas cada trimestre? Está la incidencia, este es el área que está más crítica, este es el horario que está más crítico, esta es la parte del cuerpo que más se nos está lesionando, estos son la cantidad de hallazgos abiertos con tal cantidad de hallazgos que están cerrados. Yo se lo presento a un líder, pero ni siquiera me dice nada. Bueno, ¿qué pasa? ¿Verdad? Hay que mostrar interés. Bueno, ¿qué acciones se están tomando? Ya el gerente de esa área sabe que está teniendo bastantes incidentes. ¿Qué pasa con las personas que no están cumpliendo con el cierre de sus hallazgos, por ejemplo? ¿Verdad? Hay que mostrar interés en los resultados que se den en seguridad. Las acciones hablan más que 1000 palabras. Puedo tener el mejor procedimiento, la mejor,
el procedimiento de la alta dirección donde diga cuáles son mis competencias, cuáles van a ser mis funciones. Pero si yo no hago todo esto que indiqué anteriormente, el ser íntegro, el favorecer los temas de prevención, en mostrar interés en los resultados, mi gestión no va a ser como la más buena. Orientado a la acción, ¿verdad? Necesitamos líderes proactivos, no necesitamos líderes reactivos, ¿verdad? Aquí en esta parte de orientación a la acción es anticípese continuamente a los factores de riesgos potenciales. O sea, ¿cuáles son esos riesgos? ¿Cuáles son los riesgos más importantes que tiene mi operación? ¿Verdad? Anticipar los riesgos producto de cambios. Ok, viene una nueva línea productiva, viene una nueva máquina, ¿verdad? O equipo. ¿Cuáles son esos riesgos? ¿Qué riesgos me va a traer si yo voy a incorporar este proceso como tal, ¿verdad? Dentro de la planta de producción. Responder con rapidez a los problemas, ¿verdad? Y difundiendo las acciones aprendidas. Ok, pasó esto, pero lo vamos a ver en las reuniones. ¿Para qué? Para que no ocurra a futuro. Identificar las necesidades de formación de sus equipos. Nosotros como líderes de procesos tenemos que identificar cuáles son esas necesidades. Necesito personas con habilidades blandas, por ejemplo. Necesito una persona que conozca sobre riesgos mecánicos, otra persona que sobre manipulación de cargas. Esos son temas específicos. Nosotros hacemos auditorías en las empresas y para un proceso de incentivos económicos que tenemos y nos llama mucho la atención que a veces casi siempre participan las mismas organizaciones y cuando uno ve los programas de capacitación, casi siempre son los mismos de un año a otro, ¿verdad? Entonces uno se pregunta como auditor, ok, ¿son realmente estas las necesidades de formación de mi equipo? Porque estoy teniendo accidentes, ¿verdad? Estoy teniendo gestión de cambios. Estoy teniendo gestión de contratistas. Entonces, realmente son esos los temas de formación, porque entonces todas esas fuentes que mencioné podían arrojarme temas importantes que yo debo de incluir dentro de mi cronograma de capacitación. Debo responder con rapidez a incidentes. Ok, podríamos hablar de incidentes, tanto los casi como los accidentes, ¿verdad? Ahora los llamamos, según la norma, incidentes desde los dos ámbitos. Tenemos que responder con rapidez. Por eso les decía que necesitamos líderes proactivos, no reactivos. Sea participativo y empoderado, ¿verdad? ¿En qué vamos a participar? Viene ese proceso nuevo, ¿verdad? Voy a hacer ese proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgos. ¿Quién más que ustedes, que son los dueños del proceso, conocen los riesgos a los cuales su equipo se ve expuesto? Voy a participar en la gestión de los cambios, ¿verdad? Cambio de equipo, cambio de herramientas, cambio en infraestructura, ¿verdad? Voy a participar en la formación de las personas y también en la investigación de los accidentes y análisis de causas. O sea, para investigar un accidente siempre es importante que el líder del proceso esté presente con el encargado de salud ocupacional si lo tuvieran, con un miembro de la Comisión de Salud Ocupacional y el equipo multidisciplinario que ustedes así definen, ¿verdad? Pero siempre un líder es importante que esté en el proceso de investigación y la determinación de las causas porque ahí me va a arrojar oportunidades de mejora de un proceso como tal. Sea empático. La empatía es una herramienta poderosa para poder motivar y generar confianza. Si yo no soy empático con mis compañeros, difícilmente ellos van a tener la confianza de acercarse o manifestarme cualquier cosa, ¿verdad? Atento a identificar necesidades o problemas individuales, lo que les decía, qué bonito conocer el qué hacen las personas después del trabajo. Recuerdo una vez que visité una empresa y la doctora encargada del consultorio me decía, Andrea,
Es que yo conozco a mi gente. Yo sé qué hacen después del trabajo. Tengo la confianza, ellos tienen la confianza hacia mí de manifestarme y contarme. Me dice, entonces yo le puedo decir que Juliana de tal es una mamá que tiene 2 hijos, que hace tal cosa, ¿verdad? Entonces, qué bonito, porque ahí se logra ver esa parte de empatía, esa parte de identificar las necesidades, porque ella también, obviamente, desde la parte médica, utiliza todo ese conocimiento, ¿verdad? Para poder, en algún momento que se manifestara una enfermedad laboral o un accidente laboral, llegar y decir, no, puede ser que este problema sea porque usted hace CrossFit, puede ser que este problema sea porque a usted le gusta el boliche, no sé, por decir algo, ¿verdad? Pero sí es importante identificar porque les ayudaba desde todos los ámbitos, desde la parte médica, desde la parte laboral, veía a la persona de manera integral. Actuar en función a las necesidades, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo estoy necesitando? Voy a actuar sobre eso. Dar seguimiento para garantizar que se atendió la necesidad. Ok, llegó Juan, me manifestó que hay un derrame de aceite en la máquina tal, yo hago la gestión ante facilities o ante ingeniería o mantenimiento y tengo que darle trazabilidad. ¿Por qué? Porque tengo personas que están expuestas a un riesgo y puede provocar un incidente o un accidente como tal. Genere compromiso, fomente el trabajo en equipo. Aquí es importante. Tenemos que trabajar en equipo, no de manera individual. Y ahí lo vemos en la imagen, ¿verdad? Que son como engranajes, hay más grandes, más pequeños, pero todos nos necesitamos para llegar y cumplir una meta como tal. Debemos de comunicar claramente cuáles van a ser los objetivos de seguridad y lo que se espera de cada persona. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos en los objetivos de seguridad? Disminuir accidentes, ok, que la seguridad sea un valor dentro de la organización. Entonces, ¿y el valor de la seguridad? Aquí siempre es importante, nosotros decimos el valor de la seguridad, inculcarlo en el valor de la familia. ¿Por qué en el valor de la familia? Porque todos trabajamos por un bien común, ¿verdad? Porque yo tengo metas, porque yo tengo objetivos, porque yo tengo sueños o porque tengo una familia, porque quiero darle los mejores estudios a mis hijos, porque quiero comprarme una casa bonita, porque quiero viajar o porque quiero comprarme un carro bonito, ¿verdad? O quiero ayudar a mis papás. Entonces, el valor de la familia para nosotros como Costa Rica es sumamente esencial. Entonces, el valor de la seguridad basado en la familia. Y además de que somos una familia organizacional también, pasamos más tiempo dentro de las organizaciones que lo que pasamos con nuestras propias familias. Reconozca, es otro valor, reconocer el trabajo de aquellos que están empoderados en materia de prevención. Tengo un equipo, pero resulta que dentro de ese equipo de trabajo hay una persona que está empoderada, que es innovador, que es el que toma la iniciativa, es el que cumple a tiempo con todo lo que yo le pido. Reconozcámosle, ¿verdad? Delante de todo el equipo. Fomenta el trabajo colaborativo para generar confianza y motivación. ¿Qué pasa cuando nos exigen hacer las cosas? Las vamos a hacer, pero muchas veces vamos caminando y vamos refunfuñando, porque yo a mí, porque me toca a mí, allá está Julanito, allá está Sutanito, a ellos nunca les dicen nada, ¿verdad? Entonces ya vamos con una mala actitud a hacer un trabajo. Entonces la idea acá es fomentar la manera colaborativa de nuestra gente en temas de seguridad y salud ocupacional y lo que buscamos, trabajadores empoderados. Vamos con los valores y objetivos. La seguridad como un valor fundamental para los objetivos y que estos objetivos no se vean comprometidos por otras prioridades. Cuando digo no se vean comprometidos por otras prioridades, por la parte de producción y rentabilidad. Recordemos que la seguridad, el recurso humano, es el valor fundamental de toda organización. Si tenemos personas enfermas, difícilmente vamos a cumplir con esas metas productivas o de rentabilidad. ¿Por qué? Porque vamos a incurrir en una serie de gastos indirectos que no estaban contemplados al inicio de cada uno de los procesos.
¿verdad? Algunas prioridades, lo que decía así, lo que les decíamos, prioridades, no es que la meta de producción está baja, tenemos que llegar, ¿verdad? Entonces los valores de seguridad no son importantes. Aquí vamos a trabajar largas jornadas, no importa si el equipo está dañado, no hay tiempo de darle un mantenimiento preventivo, porque la prioridad para este mes es sacar la meta de producción, porque estamos en un pico de producción y nadie se puede enfermar y nadie se puede incapacitar y nadie se puede accidentar, ¿verdad? Y ponen por encima los valores que ya ustedes puedan establecer o tengan dentro de sus organizaciones como tal. Siempre hay un pulso, ¿verdad? Entre lo que es la productividad y la seguridad. Hay empresas que dicen, no importa en la época del año que estén, aquí trabajamos con seguridad y se para la producción si hay algo que está mal, ¿verdad? Porque no voy a poner en peligro mi recurso humano como tal, ¿verdad? Pero en otras organizaciones sí pasa eso. Sí pasa de que no, ahorita vienen las épocas más altas, para nosotros diciembre, enero, febrero, marzo son las épocas altas, entonces no podemos sacar a la gente, no podemos brindar capacitación, no podemos hacer inspecciones, no podemos hacer, y es donde más tenemos que estar presentes ahí, ¿verdad? En seguridad y salud en el trabajo. Buscamos ser aliados de la productividad, rentabilidad y entrega a tiempo, ¿verdad? Con todo el tema de seguridad y prevención. Eso es lo que necesitamos. No vernos como un pulso, sino ser aliados, darnos la mano y decir, yo lo necesito, usted me necesita para un objetivo en común. Algunos objetivos, ¿verdad? Algunos ejemplos de objetivos que se puedan desarrollar. ¿Cómo los vamos a hacer? Hay que desarrollar el objetivo a través de un verbo en infinitivo, ¿verdad? Deben de responder a un programa de seguridad de líderes en seguridad y salud, ¿verdad? Mediante la identificación de oportunidades que ustedes tengan dentro de las organizaciones para poder establecer o fortalecer esa cultura como tal. Y aquí hay un modelo, ¿verdad? Es el SMART que tenemos el específico, el medible, debe ser alcanzable, debe ser relevante y debe de ser a tiempo. Entonces, es parte de lo que buscamos. La comunicación es la clave para que el mensaje sea claro y aceptado. Esto lo que buscamos acá es el compromiso, motivación de todos los de la materia de prevención. Ya este sería el tercero. Aquí estaban inversos los números. El segundo es valores y objetivos. El tercero es la comunicación. Y lo que buscamos principalmente es ese compromiso y motivación en materia de prevención. Si el mensaje no es claro, difícilmente nuestra gente va a cumplir con lo que tenemos. Buenas prácticas para tener una comunicación funcional, canales efectivos, ¿verdad? El reconocer, o sea, yo voy a establecer cuáles son estos valores y esos objetivos que vamos a tener desde la parte de seguridad y salud en el trabajo. Dentro de los canales efectivos, ahorita las empresas utilizan correos, pantallas, WhatsApp, ¿verdad? O tienen canales propios de las organizaciones en donde comunican todo lo que se vaya a realizar de diferentes departamentos. La información siempre tiene que estar disponible. Si yo como trabajadora quisiera conocer cuáles son los riesgos que tengo en mi oficina, deberían de estar ahí disponibles en alguna página donde yo pueda accesar riesgos de oficina, estos y estos, cuáles son los controles, cuáles son los programas que responden a mitigar esos riesgos como tal, ¿verdad? Y esto lo vamos a llevar a través de ¿qué? De la participación de los colaboradores. Hablábamos que necesitábamos colaboradores empoderados en temas de seguridad y salud en el trabajo, ¿verdad? Ellos nos pueden ayudar a confeccionar precisamente esta comunicación efectiva que buscamos.
A través de qué vamos a utilizar a los trabajadores o cómo vamos a hacerle partícipe, perdón, a los colaboradores a través de mecanismos de participación. ¿Verdad? Podemos establecer buzones, códigos QRs, correos electrónicos, donde ellos puedan reportar condiciones de riesgos, donde nos puedan dar sugerencias, donde nos puedan dar posibles controles, ¿verdad? Ante un riesgo como tal o ideas para poder gestionar el riesgo como tal. Técnicas de esfuerzo positivo, ¿verdad? La notificación de los eventos, no importa, fue un casi, pero repórtelo. Reporte ese casi, reporte una condición de riesgo que vistes, aunque no sea de tu propio departamento, pero lo podemos notificar. Y también a través de los incidentes hacer la divulgación de las lecciones aprendidas. ¿Ok? Esto le pasó a tal persona, ¿verdad? La idea es que no vuelva a ocurrir un evento como tal, porque aquí lo primordial es la seguridad y la salud de todos nuestros colaboradores. Y esto vamos a llevar al trabajador precisamente a ese empoderamiento, ¿verdad? Para poder tener esos objetivos propios. Las condiciones de trabajo, importante acá, difícilmente podríamos hablar de una cultura preventiva si las condiciones de trabajo son deficientes y las personas trabajadoras se exponen continuamente a riesgos. ¿Verdad? Cuando hablamos, hay algunos factores organizacionales. Presenté una imagen que era como un sitio con un poco de desorden, ¿verdad? Y no tenemos condiciones de trabajo adecuadas. No tengo la silla adecuada, no me dan el equipo de protección personal adecuado o del todo no me lo dan, no me dan las capacitaciones, la maquinaria no se le da mantenimiento, por ejemplo. Difícilmente vamos a hablar de que las personas van a trabajar de manera segura. No van a poder trabajar de manera segura. Siempre van a estar expuestos a un montón de riesgos físicos, químicos, mecánicos, ¿verdad? Que van a estar expuestos. Entonces, sí es importante de que verificar esas condiciones antes de hablar de la cultura preventiva. 3 definiciones importantes: peligro, riesgo y incidente, ¿verdad? Deberíamos de identificar nosotros cuáles son esos peligros, cuáles son esos riesgos que tenemos de acuerdo a cada una de las actividades y tendríamos que hablar de los posibles incidentes que llevaría a eso. ¿Verdad? Eso es una tarea de todos, ¿verdad? Porque hablábamos en la diapositiva anterior de comunicación de la notificación de riesgos, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un mecanismo de participación de los colaboradores donde ellos notifiquen a cualquier condición de riesgo, cualquier acto inseguro, eso me ayuda a yo a revisar a nivel interno mi matriz de identificación de peligros para tomar acciones. El riesgo dice que es la combinación de probabilidad y consecuencia, ¿verdad? Para poder interactuar ante una situación de peligro como tal. Puedo asumir el riesgo y no pasa nada, o puede ser que yo asumo el riesgo y se materializó en un incidente, ¿verdad? ¿Cuántas personas hace, creo que un par de días, leí una noticia que un muchacho al cruzar la General Cañas, perdió la vida, lo atropelló un carro? Entonces, el peligro estaba ahí, el riesgo estaba ahí, la persona asume el riesgo, ¿verdad? De cruzar la autopista en hora pico y uno de los vehículos lo impacta y fallece en el sitio, ¿verdad? Pasa absolutamente lo mismo en nuestras empresas. Entonces, puedo tener el procedimiento. Ahí está, puedo tener las competencias, puedo tener lo que se requiere para hacer el trabajo de manera segura, pero yo voy a asumir el riesgo porque no, se me quedó una pieza incrustada ahí, son un par de segundos y yo meto la mano y lo saco en esos segundos, ¿verdad? Pero ¿cuántas personas pueden perder un dedo, una mano y demás por esos segundos, ¿verdad?
Entonces, vemos que el riesgo es la combinación, entonces, probabilidad y consecuencia a la hora de interactuar ante una situación de peligros. Buenas prácticas a la hora de condiciones de trabajo. Voy a disponer de recursos. Esto me va a permitir, ¿qué me va a permitir a mí disponer de los recursos? Cualquier condición que yo tenga, voy a tener el recurso necesario para poder reparar y corregir de manera oportuna. Hacer recorridos enfocados en la seguridad y salud en el trabajo, ¿verdad? Y esto es para todos los niveles de la organización, no solo de la alta dirección, y aquí estamos hablando a nivel general, ¿verdad? De todos, hacer recorridos, hacer inspecciones, hacer esas reuniones gerenciales, ¿verdad? Tener mecanismos de participación, los que nosotros establezcamos. Hay organizaciones que tienen un buzón de sugerencias, ¿verdad? Entonces ahí solo sugerencias y lo que buscamos más bien es no reporte, notifique cosas también, no solo buenas, sino también, también cosas que tenemos que corregir con el tiempo. Tener objetivos proactivos, casi siempre los objetivos van enfocados de manera reactiva. Entonces, no, mire, si tenemos que hacer 2 inspecciones al año, bueno, inspecciones realizadas versus inspecciones ejecutadas, ¿verdad? Planeadas, perdón, planeadas y ejecutadas. ¿Cuántas horas de capacitación dimos? El cierre de los hallazgos o condiciones que tenían que corregir. Esto nos va a llevar a ese plan de mejoramiento de condiciones de trabajo para brindar a los trabajadores precisamente tanto esas condiciones físicas que se requieren para que ellos realicen sus trabajos de manera efectiva y también las condiciones psicosociales. ¿Qué pasa si yo no tengo condiciones psicosociales, tengo que trabajar, soy una persona que está desmotivada, veo los riesgos que están ahí, veo cómo la gente se accidenta, veo las acciones que toma la alta dirección, ¿verdad? Cuando una persona se accidenta, no, cuando ingrese se despide y ya, se quitó el problema, ¿verdad? Entonces eso genera condiciones psicosociales. Pero si yo logro tener este plan de mejoramiento y brindar las mejores condiciones, voy a darle esas condiciones físicas a la gente, le voy a quitar todos esos elementos que puedan provocar un incidente como tal y voy a mejorar también sus condiciones psicosociales, ¿verdad? Tenemos la gestión de los riesgos, ¿verdad? Aquí es importante, tenemos aquí un cuadrito que es, uno, establecer el contexto, identificar cuál va a ser el peligro, hacer cuál es la evaluación del riesgo, implementar los controles, definir cuáles son los controles y precisamente darle monitoreo y seguimiento a esas acciones. Acá tenemos la jerarquía de control, ¿verdad? En donde lo que buscamos desde la parte preventiva es eliminar ese riesgo, ¿verdad? El peligro, perdón. Ese peligro, si se puede eliminar, excelente, ¿verdad? Si no, viene la parte de sustitución, que es reemplazarlo, viene la parte de controles de ingeniería, ¿verdad? O sea, tenemos que aislar a las personas ante ese posible riesgo. Controles administrativos es cambiar, ¿verdad? El modo en que hacemos las cosas a través de procedimientos, capacitaciones, competencias. Y lo último que nosotros deberíamos de estar buscando es la protección de los trabajadores, ¿verdad? Esto para poder gestionar los riesgos como tal. El quinto elemento, vamos a hablar de los equipos de trabajo. Cuando hablamos de equipos de trabajo, hablamos de nuestros equipos de trabajo, ¿verdad? No hablamos de herramientas o equipos de un proceso, sino nuestro capital humano, nuestro recurso humano. ¿Qué tengo yo, verdad? Yo soy la líder y tengo un equipo de trabajo ahí. Entonces, la gestión de los equipos de trabajo debe de integrar la prevención de los riesgos laborales para poder garantizar que las personas sientan, piensen y se comporten de manera segura. Entonces, ¿cómo voy a gestionar yo mi equipo? Las capacitaciones, las instructivos, el conocimiento, las habilidades de mis equipos de trabajo para que precisamente llevarlo a esa cultura de prevención para que las personas por default piensen,
sientan y se comporten de forma segura. Buenas prácticas, aquí algunos ejemplos, ¿verdad? Tenemos involucrados en los equipos de trabajo. ¿Para qué? Para que ellos puedan reportar esos riesgos y esos eventos. Entonces, si ellos nos reportan, entre más riesgos nos reporten, al principio puede ser que se haga una data gigante, ¿verdad? Porque tal vez son 200 trabajadores y nos reportan todos los días 50 y al mes se hace una data gigante. Pero ese es insumo para poder nosotros ir corrigiendo. Va a llegar a un punto en que ya no se va a reportar tanto porque la mayoría de las cosas ya se han ido corrigiendo con el tiempo. Participativo, ¿verdad? En todos los procesos de aprendizaje en materia de prevención. O sea, tenemos que participar de los entrenamientos que la organización así nos envíen. Tenemos que identificar, ¿verdad? ¿Cuáles son esos entrenamientos también? Son entrenamientos específicos para yo poder desarrollar mis funciones. Ser responsables, ¿verdad? O sea, yo como funcionaria tengo que ser responsable de practicar los valores y cumplir los objetivos de seguridad. Debemos de ser empoderados, aquí en el tema de empoderados, en mejorar condiciones de trabajo y poder modificar esos comportamientos de riesgos. O sea, si hay algo que yo estaba haciendo mal, que yo estaba utilizando una herramienta mal, ¿verdad? Porque me enseñaron de esa forma y aprendí de esa manera, pero alguien llegó y me dice, no, eso puede producirte una herida, un majonazo, ¿verdad? Hay que ir modificando esos comportamientos. Que, bueno, yo les puedo contar ahí que modificar comportamientos. Cuando yo empecé a conducir, no era obligatorio el, ya, el cinturón de seguridad, ¿verdad? Entonces ya a uno le enseñaron así y usted ya conducía de esa forma. Cuando se hace la modificación en la ley, usted se pone el cinturón por cumplir una ley, ¿verdad? ¿Por qué? Para que no me hicieran un parte, para que esto, para lo otro. Pero ya después usted lo hace por default. Ya usted llega y ya lo hace de manera inconsciente mientras sale de su cochera, se pone su cinturón y usted sabe que eso le puede servir para que una lesión no se haga ante un accidente más grave de lo que podría ser, ¿verdad? Entonces, como esas etapas, ir modificando las cosas que estábamos haciendo mal o nos enseñaron mal, otras que hay que convencer a las personas de que eso nos va a llevar a tener una seguridad, a regresar a nuestras casas de las mismas condiciones en las que salimos. Debemos asegurarnos de que las personas participen, ¿verdad? Aquí es importante que todos nuestros equipos participen en temas de prevención, ¿verdad? Tanto en el reporte de condiciones físicas como en el reporte de comportamientos seguros, ¿verdad? Entonces, yo quiero felicitar a Dayana porque en toda la semana utilizó el equipo de protección personal. Perfecto, es un acto de comportamiento seguro positivo. O no, mire, es que yo pasé por tal área y vi a Julanito sin sus lentes de seguridad. Las condiciones físicas, pasé por tal área y había un hueco en el piso, o había agua o aceite en el piso, ¿verdad? Entonces, necesitamos que todos los equipos de trabajo participen en ese reporte. Tenemos que fomentar el reporte de incidentes y accidentes. Muchas veces no reportamos los incidentes. ¿Por qué? Por miedo a represalias de una jefatura. Entonces, no, mire, usted lo reporta, nosotros lo investigamos y lo vamos a corregir, porque recordemos en la jerarquía en la pirámide de Bird, ¿verdad? Que entre más incidentes, 600 incidentes, eso me va a provocar una cantidad de accidentes graves y una fatalidad también, ¿verdad? Entonces sí es importante, entre más, no, usted lo reporta, no va a pasar absolutamente nada y nosotros necesitamos conocer esos incidentes que muchas veces la gente por miedo o por pereza les da a reportar.
¿verdad? Y el reporte de los accidentes que se hagan prontos y oportunos de acuerdo a los procedimientos que ustedes tengan dentro de sus organizaciones. Y también la parte que hemos venido hablando de la cultura de reconocimiento. Vamos a reconocer todo lo que se está haciendo bien, ¿verdad? Muchas veces los líderes ven solo ese puntito negro dentro de la hoja y se nos olvida todo lo blanco y bueno que está haciendo una persona como tal. Y con solo el hecho de mandar un correo, excelente, sigas así, excelente trabajo, gracias por hacer su reporte, eso nos ayuda a mejorar. Eso es incentivar a la gente a que participe en temas preventivos como tal. Y cuando hablamos también esta parte de reportes, es importante darle respuesta a las personas que están reportando, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo reporto y reporto y reporto y nadie me dice absolutamente nada? Yo dejo de creer en la parte de seguridad y salud en el trabajo, ¿verdad? Porque yo puedo ver al líder de salud ocupacional o a mi líder del proceso como tal, y si él no me dice, mire, muchas gracias, Andrea, porque reportaste tal cosa, ya lo trasladé al área que le corresponde, eso quiere decir es importante también lo que yo estoy indicando, ¿verdad? Hay que acercarnos, hay que comunicar, hay que dar respuesta también de lo que nosotros estamos reportando en ese momento. Aprendizaje organizacional. El aprender es incorporar a la práctica diaria acciones preventivas provenientes del conocimiento y experiencias adquiridos a partir de los riesgos y eventos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que buscamos aquí? Todos nuestros temas de capacitación. ¿Cuáles son, verdad, las habilidades? ¿Cuáles son las destrezas? ¿Cuáles son las competencias que esta persona necesita para poder desarrollar esta función dentro de la organización como tal? Buenas prácticas o de a dónde, más que todo, puedo obtener yo este aprendizaje organizacional, lo que le decía, ¿verdad? Que nosotros en este proceso de auditoría nos encontramos con organizaciones que son por 2, 3, 4, 5 años, ¿verdad? El mismo tema de capacitación. Y hacen un montón de funciones. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Verdad? Entonces, este aprendizaje organizacional puede obtenerse información a través de los procesos de identificación de peligros y evaluación de los riesgos. Recordemos que este proceso es un proceso que yo siempre he dicho, debe de ser un proceso vivo cada vez que hay una gestión de cambios, cada vez que existe una investigación de accidente, yo debería irme a revisar la matriz de identificación de peligros y ver si ese riesgo, ese control realmente está siendo efectivo, ¿verdad? Y si esos controles son suficientes. Puede ser que yo dentro de ese control no incorporé un tema de competencias, ¿verdad? Entonces yo debería de ir y desde ahí saco información. Cuando tengo investigación, también voy a revisar si mi proceso inicial es efectivo o no. Reporte de condiciones peligrosas, lo que les decía, la participación de los trabajadores es sumamente importante para poder determinar si la gente requiere de un tema específico, por ejemplo, la seguridad basada en el comportamiento. Me cuido y cuido a los demás. Por ejemplo, si yo no me cuido, ¿cómo voy a pretender cuidar a mi compañero de línea de producción si ni siquiera yo me estoy cuidando? ¿Verdad? Entonces, como para ir creando conciencia, pero a través de condiciones peligrosas o actos inseguros. Identificación de comportamientos de riesgos. En una empresa recuerdo que llegamos a dar un tema sobre la seguridad basada en el comportamiento y el mismo personal decía, es que nosotros tenemos un mal hábito, dice, cuando tocan la alarma para ir a almorzar, la gente sale corriendo y se brincaban un murito que había que dividía entre la planta de producción y el comedor.
¿verdad? Me dice, eso es un mal hábito. Le digo, bueno, eso es un comportamiento de riesgo y es lo que hay que modificar. Que apenas tocaban el timbre para el tiempo de almuerzo, la gente salía corriendo y se brincaban ya por naturaleza, por costumbre, ¿verdad? Ese murito que podía provocar a más de una, se caía, se golpeaban, ¿verdad? Por hacer un comportamiento inseguro. El plan de capacitación debe ir de acuerdo a la detención de necesidades. Nunca podemos pretender, hay temas que son generales, pero hay otros temas que son específicos, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos un proceso de inducción, damos de manera general todo el tema relacionado a seguridad y salud en el trabajo, pero yo voy para la máquina 1 y esa máquina 1 tiene un montón de dispositivos de atrapamiento. Deberían también de capacitarme a mí específicamente en seguridad maquinaria o en riesgos de atrapamiento o lo que la empresa sí disponga también. Insumo para el aprendizaje organizacional, lo que les decía del reporte de investigación de accidentes. Y por último, las lecciones aprendidas. Aquí esto es importante compartir con todos los equipos, no solo con el mío donde ocurrió el accidente como tal, sino con los otros compañeros, ¿verdad? Para que vean lo que puede ocurrir. Las lecciones aprendidas. La idea aquí no es buscar culpables, la idea acá no es exponer a la persona que sufrió el accidente, sino más bien, mire, se estaba haciendo este proceso, se determinaron estas causas, se tomaron estas acciones de control, ¿verdad? O hallazgos, y la idea es que ustedes, en caso de que alguno realice esa tarea de manera específica, no cometa estos pequeños errores, porque puede producir un accidente como tal. Eso es lo que buscan las lecciones aprendidas. La gestión del comportamiento, que es el último elemento de los 7 que nosotros identificamos, dice que la cultura en prevención se manifiesta diariamente, ¿verdad? A través del comportamiento seguro, tanto de nuestros líderes y nuestros equipos de trabajo ante diferentes situaciones de riesgos. ¿Cómo actuamos ante un riesgo, verdad? ¿Cómo actuamos ante una emergencia? ¿Verdad? Entonces, esta es la gestión de comportamiento y lo que les hablaba de esta empresa que tenía la costumbre, ¿verdad?, de brincarse ese murito que había entre la planta de producción y el comedor en tiempo de alimentación como tal. Para llegar a esta gestión del comportamiento, ¿verdad? La cultura en prevención se manifiesta a través o diariamente del comportamiento de los líderes, ¿verdad? Y los equipos de trabajo. ¿Qué es lo que ocupamos nosotros aquí? El apoyo e involucramiento de todos los líderes para modificar este comportamiento, tener excelentes técnicas de comunicación, cómo yo voy a trasladar el mensaje a la gente. ¿Será que mi gente me está entendiendo lo que yo estoy tratando de llevar, ese mensaje de seguridad? Voy a inculcar la seguridad como un valor a nivel de la organización, ¿verdad? A través de los objetivos para poder cuantificar esos comportamientos inseguros. Voy a identificar esos comportamientos de riesgos, ¿verdad? Las cosas que estamos haciendo. No, mire, es que la gente camina por los pasillos viendo el teléfono celular. ¿Verdad? Entonces, ese es un comportamiento que yo puedo identificar y puedo corregir. No se puede utilizar el uso del celular mientras se camina por los pasillos, por decir algo, ¿verdad? Y comunicar esas lecciones aprendidas. El autocuidado y el cuidado de los demás, lo que les decía. Yo no pretendo cuidar a alguien si yo no me cuido primero. ¿Verdad? Entonces, sí es importante el autocuidado y cuido a mi compañero. Importante acá, lo que yo les decía, somos una familia organizacional, somos compañeros de trabajo, pasamos de 8 a 10 horas juntos. Puede ser que ahí salgan, de esos equipos de trabajo, salgan mejores amigos, salgan esposos, salgan padrinos de nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, al final se vuelve una familia organizacional. Entonces, yo me cuido para yo poder cuidar también a mis compañeros.
Y por último, tener buenas condiciones de trabajo seguro. Si yo no tengo esas condiciones en óptimas mejoras, ¿verdad? Ya yo identifiqué las mejoras, las corregí y ahora sí ya tengo las condiciones adecuadas para poderle hablar a mi gente de cultura preventiva, ¿verdad? Vamos a hablar un poquitito del modelo tricondicional del comportamiento seguro, ¿verdad? Y aquí vemos como ese engranaje, ¿verdad? Ahí, el poder, el saber y el querer. Perdón, ya hablamos de todos los 7 elementos de la cultura preventiva, ¿verdad? Que se entrelazan entre sí para poder llevar a lo que nosotros necesitamos, esa cultura preventiva en las organizaciones. Ahora vamos a hablar un poquitito precisamente de ese comportamiento seguro, qué es lo que necesitamos, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar del modelo tricondicional del comportamiento seguro, donde nos dice que el poder, el saber y el querer. Y ustedes vean que el más grandote de todos es el querer, ¿verdad? Ese es el engranaje principal para que todo lo demás funcione. Y vamos a ir detallando cada uno de ellos. El poder. Nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Pueden los colaboradores trabajar de forma segura? O sea, nosotros desde la parte de líderes, desde la parte de encargados de salud ocupacional, se cuenta con un ambiente, con los medios, con los métodos, con la organización de trabajo seguro. Se dispone de equipos de protección adecuados. Si no, si esas 3 preguntas tienen un no, estamos diciendo que estamos forzando a los trabajadores de manera insegura. O sea, ¿y cuál va a ser esa acción? ¿Qué es lo que yo debería de hacer? ¿Verdad? Implementar acciones a nivel de qué? De infraestructura, a nivel de ambiente de trabajo, a nivel de tecnología, maquinaria, equipos y herramientas y métodos de trabajo seguros. ¿Verdad? Porque no tengo, o sea, mis trabajadores no trabajan de manera segura, no cuentan con un ambiente seguro y no dispone de los equipos de protección adecuados. Entonces, yo los estoy forzando a que trabajen de manera insegura. Pero, ¿qué pasa si yo cumplo con esas 3 preguntas? Todo eso lo tienen los trabajadores. Entonces, viene la parte del saber. ¿Verdad? Y nos hacemos otras 3 preguntas. ¿Saben los colaboradores trabajar de forma segura? ¿Hay conocimiento sobre los riesgos? ¿Hay información, conocimientos, habilidades para trabajar seguras? ¿Qué pasa si yo respondo no? Ok, yo estoy aquí haciendo que mi trabajador labore inconscientemente inseguro. Le estoy dando los métodos y ambientes, pero no le estoy dando la parte de conocimientos y competencias para hacer su trabajo de manera segura. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito para mejorar? Necesito generar información, necesito brindar información y entrenamiento del personal sobre los riesgos y las medidas de seguridad para poder corregir ese inconscientemente seguro. Y si yo cumplo con todas esas 3, entonces viene la parte del querer. El querer, igual otras 3 preguntas, ¿hay motivos en los colaboradores para poder trabajar de manera segura? ¿Hay balance entre la motivación interna y externa para el comportamiento seguro? Se realizan comportamientos seguros de forma frecuente. ¿Qué pasa si aquí me dicen que es un no? Pues yo estoy conscientemente haciendo que la persona labore de manera insegura. O sea, conscientemente ya la persona sabe, porque ya tiene los medios, ya tiene el poder, ya tiene el saber y aún así, conscientemente estoy trabajando de manera insegura. Entonces, ¿cuál es la acción que me va a poder mejorar esto? La motivación del trabajo seguro. O sea, ¿qué me va a motivar a mí de trabajar de manera segura? Y si cumplo con eso, entonces estoy haciendo que la persona sea conscientemente segura, la influencia va a ser externa y conscientemente seguro con influencia interna también.
Entonces, ese es el poder querer, poder saber y querer. Ok, puedo tener todo, pero yo ese día simplemente traigo un problema, simplemente vengo peleado con el mundo, no quiero saber de nadie y no me puse ese día el equipo de protección personal. Entonces, sufrí un accidente y fui conscientemente seguro de que cometí una falta. Esto nos va a ayudar, ¿verdad? Esos 3 elementos a mantener y fortalecer los comportamientos seguros como un hábito de trabajo. Entonces, ¿cómo prevenir accidentes ante comportamientos de riesgos? El autocuidado y el cuidado de lo demás, ¿verdad? Hablábamos anteriormente de esta importancia cuando hablamos de la gestión del comportamiento, ¿verdad? El autocuidarme. Me cuido yo, cuido mi propia seguridad para poder cuidar a los demás y esto me va a generar ambientes de trabajo seguros, saludables y comportamientos seguros también, ¿verdad? El cuidado de los demás. ¿Qué debo hacer si veo a un compañero realizando un comportamiento inseguro? Quien observa un comportamiento de riesgo debe acercarse y corregir a su compañero, ¿verdad? Esto es un sistema de observación a través de mecanismos de participación de los trabajadores, ¿verdad? Y usted se deben de comunicar las lecciones aprendidas también. Debemos de entrenar a las personas, debemos de establecer un plan de observación, una guía y modificar comportamientos, cuantificarlos para saber cuántos comportamientos inseguros tenemos en un periodo determinado y establecer los planes de acción, ¿verdad? Eso es lo que traían para el día de hoy. Les agradezco, por favor, puedan escanear este QR, ¿verdad? Puedan evaluar la capacitación de hoy que tiene como nombre Fortalecimiento de la Cultura Preventiva en las Organizaciones. Espero poderles haber dado toda la información importante de algunos elementos que debemos de tomar en cuenta para llevar a esas organizaciones a la cultura preventiva, poderlas llevar a esa cultura de excelencia, que es lo que buscamos, ¿verdad? Siempre inculcando espacios seguros y saludables para nuestros trabajadores y lo más importante, ¿verdad? Ver la seguridad como ese valor organizacional y poder cumplir con todos esos objetivos y minimizar esos riesgos y esos incidentes que se pueden presentar en nuestras actividades. Entonces, aquí les dejo esta información. Les agradezco mucho el tiempo. Espero que haya sido de mucha ayuda y ya le doy el pase a mi compañera Dayana por si hay alguna pregunta al respecto. Perfecto, André. Más bien, muchísimas gracias, que creo que el tema ha sido muy, muy importante. Varias personas por acá preguntan, no, agradecen, dicen que es un tema bastante importante. Casi que solamente hay una pregunta y creo que es como una pregunta más como un tema más frustrante, es lo que pone la persona. Em, y de cierta forma lo que nos indica es que cómo lograr que una alta gerencia se tomen en serio todas estas cosas o todos estos temas, ¿verdad? Que usted está conversando, ya que em, por más cosas que se hagan o se presenten, no se logra que ellos lo tomen en serio, que ya se toma un tema frustrante, ¿verdad? Entonces, por ahí está ese tema. Muchas gracias, Dayana. Sí, creo que esa inquietud o esa manifestación la le hemos tenido con varias organizaciones, ¿verdad? En donde se hacen muchos esfuerzos en temas de seguridad y salud en el trabajo, pero aún así la alta dirección está enfocada en sus metas productivas, ¿verdad? Pero sin embargo, yo creo que no podemos darnos por vencidos, ¿verdad? Tenemos que seguir insistiendo, tenemos que darnos a conocer, a conocer las actividades que estamos haciendo en bienestar de nuestros trabajadores. Al final, como yo lo decía, el principal recurso de toda organización es su gente, porque sin su gente no podemos cumplir las metas de producción, no podemos posicionarnos en un mercado nacional o internacional. Entonces,
hay que llegarles a ellos con números, ¿verdad? Porque ¿cuánto cuesta un accidente, ¿verdad? Un día de incapacidad, si se para un proceso productivo, ¿verdad? Las horas o los minutos que ese proceso de producción se tuvo que detener a la hora de atender una emergencia como tal, esos costos indirectos, ¿verdad? Porque yo creo que la alta dirección hay que venderle con números, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta ese accidente, ese incidente, ese paro de producción por falta de un incumplimiento de una normativa, de un subcontrato o lo que sea, ¿verdad? Cuantificarlo, ¿verdad? Pero sí es una, creo que es una manifestación de la mayoría, ¿verdad? Que a veces nos dicen, yo me siento solo, ¿verdad? En el tema preventivo se hacen las cosas, pero que no se vive, ¿verdad? No se vive esa parte de prevención, pero yo lo que les puedo decir es, hay que involucrarlos en los procesos, hay que vender nuestra parte preventiva a la alta dirección, hay que, lo que les decía, las buenas prácticas, tenemos que involucrarlos en nuestras caminatas, en nuestra rendición de cuentas, ¿verdad? Y para seguir en este proceso de prevención de riesgos laborales. Muchas gracias, André. En realidad casi que consultas no hay, sino más un tema como de agradecimiento em, por este tipo de charlas y de capacitaciones que se brindan. Sin más, creo que estaríamos ya entonces finalizando este webinar. Recordarles que para el grupo INS es de mayor agrado tenerlos por acá y poder contar con la participación de todos ustedes en este tipo de capacitaciones. Sin más, muchísimas gracias, que tengan un muy feliz viernes. Recuerden que todavía nos quedan en el mes de noviembre un webinar de trabajo doméstico que tiene que ver con la actividad de trabajo doméstico y en diciembre tenemos par de webinar también. Entonces, muchísimas gracias, que tengan un feliz viernes. La prevención no es moda, sino es una forma de vivir, que la pasen muy bien. Hasta luego.